Al caer el sol sobre los anales de la historia, proyecta una larga y oscura sombra sobre algunos de sus capítulos más desgarradores. Entre estos se encuentran los grotescos experimentos humanos realizados bajo la apariencia de progreso científico y guerra. Estas abominaciones de la curiosidad y crueldad humana abarcan continentes y eras, dejando tras de sí un legado de dolor y horror. Imagina, si te atreves, el año 1941 en las profundidades de Auschwitz, donde el doctor Josef Mengele, conocido infamemente como el Ángel de la Muerte, orquestó una serie de crueles experimentos en prisioneros. Su retorcida fascinación con los gemelos lo llevó a someter a estos hermanos a procedimientos inhumanos, buscando desentrañar los misterios de la genética con un bisturí empapado en crueldad. Al otro lado del océano, en la Tierra del Sol naciente durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731, una unidad encubierta de investigación de guerra biológica y química del Ejército Imperial japonés, llevó a cabo brutales experimentos en miles de prisioneros chinos y rusos. Dirigidos por el general Shiro Ishii desde 1937 hasta 1945, estos actos incluían vivisecciones, pruebas de armas y exposición a patógenos letales. Los gritos que resonaban desde el distrito de Pingfang, donde se basaba la unidad, aún atormentan las páginas de la historia. Más al sur, en Sudáfrica durante finales del siglo XX, el proyecto de aversión, bajo el régimen del apartheid, sometió a individuos homosexuales a terapias forzadas de conversión, incluyendo castración química y terapia de choque eléctrico. Dirigido por el Dr. Aubrey Levin, este oscuro capítulo desde los años 70 hasta los 80 buscó corregir la homosexualidad, infligiendo profundas cicatrices psicológicas y físicas en sus víctimas. En nuestro viaje a través de este sombrío episodio histórico, enfrentamos la naturaleza espantosa de estos experimentos y una impactante indiferencia al sufrimiento infligido. La autora y activista Helen Keller una vez dijo: «La ciencia puede haber encontrado una cura para la mayoría de los males, pero no ha encontrado remedio para el peor de todos, la apatía de los seres humanos». ¿Qué llevó a estas personas a perpetrar actos tan terribles y reprobables? Únete a nosotros mientras exploramos el siniestro mundo de la experimentación humana, reconstruyendo las historias fragmentadas de las víctimas y enfrentando la perturbadora verdad de que a veces los monstruos más horripilantes usan las máscaras de sanadores. Bienvenido al diario de Julio César. Ecos de oscuridad. El legado atormentador de las atrocidades médicas nazis. En la sombría época de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una narrativa indecible bajo el régimen nazi, marcando un capítulo oscuro en la historia humana. Este fue un período donde la ética médica fue aniquilada y las vidas humanas fueron reducidas a meras variables en una cruel ecuación de experimentación. Los campos de concentración, infames por su brutalidad, se convirtieron en los escenarios de estos siniestros ensayos. Auschwitz, bajo el reinado de terror del Dr. Josef Mengele, a partir de 1943 en adelante, fue testigo de algunos de los experimentos más bárbaros. Mengele, un ardiente defensor de la ideología racial nazi, realizó experimentos en gemelos con una curiosidad científica fría que ocultaba una completa ausencia de empatía. Su fascinación se extendía a aquellos con ojos heterocromáticos, intentando replicar artificialmente esta condición mediante dolorosas inyecciones directamente en los ojos de sus víctimas. Su objetivo, aparentemente, era desentrañar los secretos de los nacimientos múltiples para aumentar la tasa de natalidad aria. Sin embargo, sus métodos carecían de cualquier atisbo de moralidad. Sometió a gemelos a torturas inimaginables, transfusiones de sangre de un gemelo a otro y cirugías bárbaras sin anestesia. La mayoría de estos gemelos, principalmente niños, perecieron en agonía, sus cuerpos luego diseccionados para un estudio adicional. Este Ángel de la Muerte, como llegó a ser conocido, a menudo comentaba casualmente sobre su investigación, una vez declarando: «Cuanto más hacemos por ustedes, menos parecen creer que lo estamos haciendo». La obsesión de Mengele no se limitaba a los gemelos. Realizó experimentos en enanos y personas con anomalías físicas, impulsado por un deseo retorcido de entender y manipular la genética humana. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror entre los prisioneros del campo, un espectro de la muerte al acecho en atuendo médico blanco.
En Dachau, el infame doctor Sigmund Rascher llevó a cabo experimentos igualmente horribles bajo el pretexto de investigación militar. Entre 1942 y 1943 lideró una serie de estudios de hipotermia. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada o dejados desnudos en el frío congelante para determinar cuánto tiempo podrían sobrevivir los pilotos alemanes en condiciones similares. Sus notas, escalofriantes en su desapego clínico, detallan el cierre gradual del cuerpo en detalle excruciante. La correspondencia de Rascher con Heinrich Himmler, en la que describía sus experimentos de congelación, refleja un perturbador desprecio por la vida humana. Se informó que un prisionero, forzado a entrar en un tanque de agua helada, fumaba tranquilamente un cigarrillo mientras se congelaba lentamente, un testimonio de la extraordinaria resiliencia y desafío del espíritu humano. Rascher también experimentó con coagulantes, intentando idear un tratamiento rápido para heridas de bala. Los prisioneros eran deliberadamente heridos y se administraban sustancias experimentales, a menudo llevando a complicaciones severas o muerte. En Buchenwald, el nombre del doctor Erwin Ding-Schuller es sinónimo de terror médico. De 1941 a 1945, lideró experimentos donde los prisioneros eran deliberadamente infectados con tifus para probar la eficacia de varias vacunas. Las tasas de morbilidad y mortalidad eran astronómicas, pero Ding-Schuller anotaba estos resultados con una indiferencia burocrática. Un sobreviviente, recordando el horror, describió cómo los gritos de las víctimas se podían escuchar en todo el campo. Estos experimentos no eran la búsqueda de la ciencia, eran actos de barbarie, velados en el lenguaje de la investigación. Cada uno de estos experimentos, carentes de compasión y humanidad, se justificaba bajo la ideología nazi retorcida de la pureza racial y la necesidad militar. Las víctimas, a menudo judíos, romaníes o prisioneros políticos, eran deshumanizadas, un sacrificio necesario para el bien mayor de la raza aria. Como recordaba un sobreviviente, no nos veían como humanos, éramos solo objetos para ellos. Estas palabras hacen eco de la profunda deshumanización característica del régimen nazi. El legado de estos experimentos se extiende más allá del horror y sufrimiento inmediatos. Los juicios de Nuremberg, que llevaron a algunos de estos criminales de guerra ante la justicia, también destacaron las profundas violaciones éticas en estos experimentos. Los juicios llevaron a la formulación del Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos de investigación para la experimentación humana. Uno de los jueces en los juicios, Charles Bills, comentó: «El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial para satisfacer conceptos morales, éticos y legales». Sombras de Harbin, la siniestra saga de la Unidad 731. En los anales de las atrocidades de guerra, pocos capítulos son tan escalofriantes como la historia de la Unidad 731, un capítulo encubierto escrito en las sombras de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad, un conjunto clandestino anidado en las afueras de Harbin, China, se convirtió en el epicentro de algunos de los experimentos más inhumanos jamás realizados bajo la apariencia de investigación científica. La Unidad 731, dirigida por el teniente general Shiro Ishii, un microbiólogo y oficial militar, se embarcó en un macabro viaje hacia la experimentación humana que difuminaba las líneas entre la ciencia y el sadismo. Establecida en 1936, la unidad operaba bajo el nombre inocuo del Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Sin embargo, detrás de esta fachada de salud pública, se desarrollaba una trama siniestra que despreciaba toda noción de moralidad y ética. Las instalaciones, que se extendían por 6 kilómetros cuadrados, eran un complejo de última generación que comprendía diversos laboratorios, prisiones y áreas de pruebas. Dentro de estas paredes, prisioneros de guerra y civiles, principalmente chinos y rusos, eran sometidos a experimentos que atormentan la conciencia de la humanidad. Uno de los experimentos más atroces involucraba la vivisección sin anestesia. Los prisioneros, referidos no por su nombre sino por el término deshumanizante maruta o troncos, eran infectados con enfermedades como la peste, el cólera y el tifus. Los médicos luego disecaban a estas víctimas vivas
para estudiar los efectos de estas enfermedades en el cuerpo humano. El escalofriante desapego del personal involucrado quedó epitomizado en las palabras de un miembro de la unidad, quien una vez comentó fríamente: cortar a un maruta gritando no era diferente de rebanar una hogaza de pan. Los experimentos de congelación realizados por la unidad fueron igualmente desgarradores. Las víctimas eran expuestas a los crudos inviernos fuera de Harbin, dejando que sus extremidades se congelaran. Posteriormente, estas extremidades congeladas eran estudiadas, a menudo implicando amputaciones sin anestesia. La inhumanidad de estos experimentos no se perdía en los perpetradores. Ishii mismo una vez comentó: por el bien de la victoria de Japón, no dudaría en hacer nada. Quizás uno de los aspectos más horripilantes de las actividades de la Unidad 731 fue el desarrollo de armas biológicas. Los prisioneros eran utilizados como sujetos de prueba vivos para patógenos. Uno de los incidentes más notorios involucró la liberación de bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con peste sobre ciudades chinas como Ningbo y Changde en 1940 y 1941, provocando brotes epidémicos. Estos experimentos no eran meras búsquedas científicas, eran pruebas de terror, destinadas a evaluar la efectividad de los agentes biológicos como armas de guerra. El personal de la Unidad 731 llevó a cabo su sombrío trabajo con una eficiencia y desapego escalofriantes. Shiro Ishii, el arquitecto de esta pesadilla, una vez declaró: la misión divina de un médico es bloquear y tratar la enfermedad, pero el trabajo que estoy haciendo ahora es exactamente lo contrario, es diabólico. Su reconocimiento de la naturaleza malévola de su trabajo subraya el abismo moral en el que estos científicos se habían sumergido. El vacío ético dentro del cual operaba la Unidad 731 se ejemplifica aún más por sus pruebas de diversas armas químicas en prisioneros. Fosgeno y cianuro, entre otros gases mortales, se probaron por su letalidad en diferentes condiciones. La indiferencia hacia la vida humana era evidente en las palabras de un cirujano de la Unidad 731, quien una vez declaró: los troncos gritan cuando los cortas, dejé de importarme. La escala y brutalidad de los experimentos realizados por la Unidad 731 siguen siendo inigualables. El número estimado de víctimas varía de 3.000 a 12.000, aunque el número exacto quizás nunca se conozca. Las víctimas no eran solo sujetos de experimentación, eran deshumanizadas de las formas más extremas imaginables, reducidas a meras herramientas en la búsqueda de una visión retorcida de progreso científico. Al concluir la guerra, la amenaza inminente de exposición condujo a la destrucción sistemática de las instalaciones de Pingfang. En su último acto de crueldad, los prisioneros restantes fueron ejecutados y los documentos quemados. Las fuerzas japonesas dejaron atrás un legado de muerte y un profundo abismo moral. La rendición de Shiro Ishii en 1945 no trajo justicia de inmediato. En una decisión controvertida, muchos investigadores de la Unidad 731 recibieron inmunidad por parte de los Estados Unidos a cambio de sus datos sobre la guerra biológica. Las historias de las víctimas, silenciadas y enterradas durante décadas, solo comenzaron a salir a la luz a finales del siglo XX, revelando la magnitud de las atrocidades cometidas. Cicatrices invisibles. El mundo sombreado de los experimentos de radiación de la Guerra Fría. En los años inquietantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Fría se cernía imponente, comenzó una serie de experimentos clandestinos de radiación humana bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos. Estos experimentos, envueltos en secreto, involucraron a civiles y personal militar estadounidenses desprevenidos, marcando un capítulo oscuro en los anales de la investigación científica. La búsqueda de la supremacía nuclear y el campo emergente de la medicina atómica se intersectaron en estos experimentos, dejando atrás un legado de violaciones éticas y sufrimiento humano. El origen de estos experimentos se remonta a finales de los años 40, cuando la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, CEA, lideró esfuerzos para entender los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Entre los más notorios estaban los ensayos de inyección de plutonio en el Hospital Memorial Strong, en Rochester, Nueva York, y otras instalaciones,
pacientes como Albert Stevens, más tarde identificado como Cal-1 en documentos de la CEA, fueron inyectados clandestinamente con plutonio. Stevens, creído erróneamente como terminalmente enfermo, se convirtió en el sujeto involuntario de un estudio que rastreaba el movimiento del plutonio a través de su cuerpo. Inyectado en 1945, sobrevivió al pronóstico, llevando sin saberlo la carga radiactiva durante 20 años. En Cincinnati, la sombra de estos experimentos se cernía sobre el Hospital General de Cincinnati. Desde 1960 hasta 1971, el doctor Eugene Sanger, aparentemente investigando el tratamiento del cáncer, expuso a más de 90 pacientes, predominantemente pobres y afroamericanos, a radiación de todo el cuerpo. Estos individuos, sin su conocimiento, formaban parte de un estudio patrocinado por el ejército. La transgresión ética de tal experimento era evidente. Como expresó más tarde un participante, éramos como conejillos de indias, nos usaron. El alcance de estos experimentos se extendió también al medio ambiente. La operación Green Run de 1953 en el sitio Hanford, en Washington, liberó yodo y xenón radiactivos para simular un colapso nuclear. Esta prueba encubierta expuso a comunidades cercanas a niveles significativos de radiación, todo bajo la apariencia de seguridad nacional. El público, mantenido en la oscuridad, se convirtió en participantes involuntarios en un experimento peligroso. Las pruebas de armas nucleares en Nevada y Utah durante los años 50 y 60 también se convirtieron en parte de esta narrativa sombría. Comunidades que vivían aguas abajo de estas pruebas, más tarde denominadas downwinders, experimentaron niveles elevados de radiación. A pesar de las aseguranzas del gobierno sobre la seguridad, la prevalencia de cáncer y defectos de nacimiento en estas áreas pintó un cuadro diferente. Un downwinder afectado por las pruebas lamentó: «Éramos patriotas, pero nos traicionaron». El ejército tampoco estuvo exento de estos experimentos. Los soldados, etiquetados como veteranos atómicos, fueron posicionados cerca de sitios de explosiones nucleares para medir su capacidad de operar en un entorno postnuclear. Muchos de estos soldados, expuestos a altos niveles de radiación, más tarde sufrieron de diversas dolencias inducidas por la radiación. Su situación permaneció sin reconocimiento durante años, sus sacrificios ocultos bajo capas de información clasificada. Los dilemas éticos de estos experimentos fueron profundos. El consentimiento informado, un pilar de la investigación ética, estuvo conspicuamente ausente. Como reflexionó más tarde un científico del gobierno involucrado en estos experimentos, lo que hicimos entonces fue incorrecto, pero pensábamos que era correcto. Es una paradoja que nos persigue. La revelación de estos experimentos en la última parte del siglo XX provocó indignación pública y llevó a un ajuste de cuentas con el pasado. El Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana, establecido en 1994 por el presidente Bill Clinton, buscó sacar a la luz estas historias. El informe del comité de 1995 reconoció el fracaso del gobierno en proteger a sus ciudadanos y sentó las bases para la reforma ética en la experimentación humana. En las sombras del prejuicio, las víctimas invisibles del proyecto Aversión, en el opresivo ambiente del apartheid en Sudáfrica, se desarrolló un capítulo perturbador, en gran parte desconocido y no reconocido durante años. Esta fue la era del proyecto Aversión, un siniestro programa llevado a cabo por la Fuerza de Defensa de Sudáfrica durante finales de los años 70 y los 80. Bajo la apariencia de tratamiento médico e investigación psicológica, el ejército se embarcó en una aterradora empresa para curar la homosexualidad dentro de sus filas, reflejando la homofobia y el prejuicio institucionalizado de la época. El arquitecto de esta operación encubierta fue el Dr. Aubrey Levin, un psiquiatra militar estacionado en el Hospital Militar número 1 en Voortrekkerhoogte, cerca de Pretoria. Levin, más tarde infamemente conocido como Dr. Shock, lideró una serie de brutales experimentos y tratamientos destinados a revertir la preferencia afectiva de los soldados reclutados. Estos jóvenes, reclutados en el ejército bajo el Servicio Nacional Obligatorio, se encontraron atrapados en un sistema que consideraba su preferencia afectiva como una enfermedad que necesitaba corrección. Los métodos empleados en el proyecto Aversión eran tan inhumanos como fútiles.
La terapia de choque eléctrico, una técnica controvertida y dolorosa, se utilizaba rutinariamente. A los soldados se les sometía a choques de alto voltaje mientras se les obligaba a ver imágenes sugestivas del mismo género, en un retorcido intento de asociar el deseo homosexual con el dolor y el miedo. Una víctima, que más tarde relató su experiencia de forma anónima, describió el proceso como una pesadilla viviente, un testimonio de las cicatrices psicológicas indelebles dejadas por estas sesiones. En algunos casos extremos, el proyecto recurrió a cirugías de reasignación de género, realizadas sin el consentimiento informado de los soldados. Estos procedimientos irreversibles se llevaron a cabo bajo el pretexto de alinear el género físico de los soldados con su preferencia afectiva correcta percibida. Las secuelas físicas y psicológicas de tales cirugías fueron profundas, dejando a las víctimas lidiando con una vida de crisis de identidad y complicaciones de salud. El proyecto Aversión no fue un fenómeno aislado, sino indicativo de los prejuicios sistémicos dentro del establecimiento militar. La homosexualidad se percibía como una amenaza para el ambiente militar hipermasculino y rígidamente controlado. Las salas psiquiátricas de los hospitales militares, como la Sala 22 en el Hospital Militar número 1, se convirtieron en cámaras secretas donde se implementaron estas medidas punitivas. Un oficial, reflejando la actitud prevalente, una vez declaró: «No estamos interesados en curar a los homosexuales, estamos interesados en eliminarlos del ejército». La caída del apartheid a principios de los 90 puso fin abruptamente a estas prácticas. Pero el legado del proyecto Aversión persistió, envuelto en silencio y negación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de descubrir las atrocidades de la era del apartheid, apenas rozó la superficie de estas violaciones de los derechos humanos. El Dr. Aubrey Levin, el cerebro detrás del proyecto, emigró a Canadá, eludiendo el ajuste de cuentas que muchos creían que merecía. El impacto del proyecto Aversión en sus víctimas fue profundo y duradero. Muchos sufrieron en silencio, sus historias no contadas y no reconocidas en la narrativa más amplia de los abusos del apartheid. No fue hasta principios de los años 2000 que comenzó a emerger la verdadera magnitud del proyecto, sacando a la luz la profundidad del sufrimiento soportado por las víctimas. Sombras y mentes, la historia no contada de MK Ultra. En los años 50, mientras los fríos dedos de la Guerra Fría se enroscaban alrededor del globo, la CIA se embarcó en uno de sus proyectos más secretos y controvertidos, MK Ultra. Este programa clandestino, sancionado en 1953 bajo la dirección del director de la CIA, Allen Dulles, y dirigido por el químico Sidney Gottlieb, buscó explorar las posibilidades del control mental como arma contra la amenaza comunista inminente. Este empeño marcó una incursión en territorio desconocido, mezclando la ciencia ficción con el espionaje en un intento por controlar la psique humana. El origen de MK Ultra estaba profundamente arraigado en la paranoia de la Guerra Fría, una era donde el temor a las técnicas de manipulación psicológica soviéticas tenía en vilo a los Estados Unidos. La CIA, desesperada por contrarrestar estas amenazas percibidas, recurrió a métodos que empujaban los límites de la ciencia ética. Universidades, hospitales y prisiones en todo el país se convirtieron en arenas involuntarias para estos experimentos, con fondos a menudo canalizados a través de organizaciones fachada para ocultar la participación de la CIA. Sustancias expansivas de la mente, una categoría de compuestos descubiertos a finales de los años 30 por el químico suizo Albert Hofmann, se convirtieron en una herramienta clave en estos ensayos. Sus efectos sobre la mente humana eran tanto profundos como impredecibles, convirtiéndola en un tema de intenso interés para Gottlieb y su equipo. Un incidente notable involucró la administración de una sustancia expansiva de la mente al Dr. Frank Olson, un bioquímico del ejército de los Estados Unidos. En 1953, durante un retiro en Deep Creek Lake en Maryland, Olson fue encubiertamente suministrado con la sustancia por sus colegas de la CIA. La experiencia fue profundamente desorientadora para Olson, llevando a una crisis psicológica y su posterior trágico final misterioso, inicialmente reportado como ocurrido en una habitación de hotel de Nueva York. Operación Midnight Climax, otra faceta de MK Ultra, llevó los experimentos fuera del laboratorio y al mundo real.
En casas seguras establecidas en San Francisco, Nueva York y el condado de Marin, damas de la noche, en la nómina de la CIA, atraían a hombres desprevenidos. A estos hombres se les administraban sustancias expansivas de la mente y otros compuestos, mientras agentes de la CIA observaban detrás de espejos unidireccionales. Estas operaciones, lideradas por el agente del Buró Federal de Narcóticos, George White, eran tan éticamente dudosas como científicamente valiosas. White, reflexionando sobre su papel, una vez comentó desapasionadamente: ¿dónde más podría un chico estadounidense de pura cepa mentir, matar, engañar, robar y saquear con la sanción y bendición del todo alto? La escala de MK Ultra era asombrosa. Surgieron más de 150 subproyectos, abarcando varios aspectos de la guerra psicológica y el control mental. Entre las instituciones involucradas estaba la Universidad de Harvard, donde un joven Ted Kaczynski, más tarde conocido como el Unabomber, fue sometido a experimentos psicológicamente angustiantes bajo un estudio dirigido por el Dr. Henry Murray. Estos experimentos, que buscaban analizar respuestas al estrés y descomposición de la personalidad, podrían haber jugado un papel en las acciones posteriores de Kaczynski. La revelación de las actividades de MK Ultra en los años 70 envió ondas de choque a través de la sociedad estadounidense. El Comité Church y la Comisión Rockefeller, en sus investigaciones, descubrieron la extensión de la incursión de la CIA en el control mental. El público se enteró de estos experimentos no a través de una divulgación oficial, sino mediante el periodismo de investigación de reporteros como Seymour Hersh. Esta exposición provocó una reacción significativa contra la CIA, llevando a reformas y una reevaluación de los estándares éticos en las operaciones de inteligencia. La cesación oficial del proyecto en 1973 hizo poco para disipar las preocupaciones sobre su impacto duradero. La destrucción de la mayoría de los documentos de MK Ultra en 1973, por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms, dificultó los esfuerzos para comprender completamente el alcance y los resultados del programa. Lo que quedó fueron relatos fragmentados y un sentido persistente de traición entre el público estadounidense. Ecos del miedo. La historia del pequeño Albert. En los inicios del siglo XX, tuvo lugar un experimento psicológico que se convertiría en uno de los estudios más discutidos y controvertidos en el campo de la psicología. Este fue el experimento del pequeño Albert, realizado en 1920 por John B. Watson y su asistente Rosalie Rayner en la Universidad Johns Hopkins. El sujeto de su experimento fue un bebé de 9 meses conocido como Pequeño Albert. El estudio tenía como objetivo investigar el condicionamiento clásico, una teoría desarrollada por Ivan Pavlov y su influencia en el comportamiento humano. El pequeño Albert, un bebé aparentemente ordinario, fue seleccionado de un hospital al que Watson tenía acceso. Inicialmente, se observó que era un niño estable e inexpresivo, sin miedo a los animales, incluidos los ratones, que más tarde jugarían un papel crucial en el experimento. El objetivo de Watson y Rayner era condicionar una respuesta de miedo en el pequeño Albert, quien al principio del experimento no mostraba miedo hacia una rata blanca. El procedimiento era simple pero desgarrador. Cuando el pequeño Albert se acercaba a tocar la rata blanca, Watson hacía un ruido fuerte y aterrador golpeando una barra metálica con un martillo justo detrás de la cabeza del bebé. El sonido repentino y fuerte naturalmente asustaba a Albert, haciéndolo llorar. Esta asociación de la rata blanca con el ruido aterrador se repitió varias veces durante las siguientes 7 semanas. Poco a poco, el pequeño Albert comenzó a asociar la rata blanca con el ruido fuerte y empezaba a llorar con la mera vista de la rata, incluso sin el ruido. Este experimento demostró que las respuestas emocionales podían ser condicionadas en humanos. Sin embargo, también planteó importantes preocupaciones éticas. El pequeño Albert fue sometido a estrés psicológico sin su consentimiento o el de sus padres, y no había evidencia de ningún esfuerzo para desensibilizarlo a los miedos que se le habían inculcado artificialmente. La historia del pequeño Albert tomó un giro cuando se reveló que su verdadero nombre era probablemente Douglas Merritt. Trágicamente, Merritt murió a la edad de 6 años debido a la hidrocefalia,
y se especuló que su participación en el experimento podría haber contribuido a su condición, aunque esto sigue sin probarse. El legado del experimento del pequeño Albert es complejo. Por un lado, fue un estudio innovador que contribuyó significativamente al entendimiento del condicionamiento y las fobias. Por otro, se mantiene como un ejemplo principal de la mala práctica ética en la investigación psicológica. Watson, conocido como el padre del conductismo, no se dejó disuadir por las implicaciones éticas. Famosamente declaró: «Denme una docena de infantes saludables, bien formados, y mi propio mundo especificado para criarlos, y garantizo tomar cualquiera al azar y entrenarlo para convertirse en cualquier tipo de especialista que yo elija». En los años posteriores, el experimento ha sido objeto de mucho debate y escrutinio. La ética de usar a un niño tan pequeño, los efectos a largo plazo en el pequeño Albert y la falta de cualquier forma de consentimiento o de briefing fueron todos puntos de crítica. La metodología y los resultados del experimento también han sido cuestionados, con algunos investigadores argumentando que las reacciones de Albert no fueron tan claras como Watson y Reiner sugirieron. Sombras de traición. Los experimentos de sífilis en Guatemala. En la sombra persistente de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un experimento médico encubierto y éticamente reprobable lejos de los campos de batalla. Entre 1946 y 1948, en los climas tropicales de Guatemala, se desplegó una oscura narrativa de explotación médica. Orquestados por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, los experimentos de sífilis en Guatemala atraparon a sujetos involuntarios, incluyendo prisioneros, pacientes de salud mental y soldados, en un estudio que buscaba entender la transmisión y el tratamiento de enfermedades transmitidas por contacto cercano, particularmente la sífilis. El doctor John C. Cutler, un médico del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y una figura prominente en el infame estudio de sífilis de Tuskegee, jugó un papel pivotal en estos experimentos. Con la aprobación tácita del gobierno guatemalteco, Cutler y su equipo se embarcaron en su búsqueda científica, envuelta en la apariencia de avance médico. El Hospital Nacional de Salud Mental en la ciudad de Guatemala y la penitenciaría local se convirtieron en los sitios principales para estos experimentos, donde las poblaciones más vulnerables fueron elegidas como sujetos. La metodología empleada fue impactantemente invasiva y moralmente indefendible. El equipo de investigación, en su afán de inducir la sífilis, recurrió a métodos como introducir directamente la bacteria en los cuerpos de los sujetos o facilitar encuentros con damas de la noche conocidas por estar infectadas con la enfermedad. Los sujetos, sin saber la verdadera naturaleza de los experimentos, fueron posteriormente observados para el desarrollo de síntomas. Su sufrimiento, documentado en notas clínicas, carecía de empatía. Cutler, en una correspondencia, mencionó casualmente: «Estamos planeando inocular a soldados con sífilis en Guatemala». Más de 1.300 individuos cayeron víctimas de estos experimentos y muchos sufrieron gravemente como resultado. Mientras que algunos sujetos recibieron tratamiento con penicilina, la adecuación y efectividad de estas intervenciones eran cuestionables. La falta de consentimiento informado y la explotación de individuos vulnerables en nombre de la investigación científica ejemplificaron las violaciones éticas del estudio. La historia de estos experimentos permaneció enterrada durante décadas, un capítulo oculto en los anales de la historia médica, hasta su exposición en 2010 por la historiadora médica Susan M. Reverby. Su descubrimiento de los detallados registros de Cutler en archivos sacó a la luz la extensión de las atrocidades cometidas. Las revelaciones provocaron una disculpa del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al presidente guatemalteco Álvaro Colom, con Obama condenando los experimentos como un capítulo oscuro en la historia estadounidense. Reconoció: «Los Estados Unidos lamentan profundamente el sufrimiento y daño a individuos, una rara admisión presidencial de errores históricos». Tras las celdas cerradas, el desenlace del experimento de la prisión de Stanford, en los tranquilos corredores de la Universidad de Stanford, en el verano de 1971, se llevó a cabo un experimento que cuestionaría profundamente las profundidades de la naturaleza humana
y el impacto de las fuerzas situacionales en el comportamiento. El experimento de la prisión de Stanford, orquestado por el psicólogo Dr. Philip Zimbardo, buscaba investigar los efectos psicológicos del poder percibido, centrándose en la lucha entre prisioneros y oficiales de prisión. Este estudio, originalmente programado para durar 2 semanas, fue abruptamente detenido después de solo 6 días debido a las alarmantes transformaciones psicológicas que se desarrollaron. El experimento comenzó con un anuncio buscando voluntarios masculinos para un estudio de la vida en prisión, ofreciendo $15 por día por participar. De la piscina de solicitantes, 24 hombres fueron elegidos, considerados los más estables y saludables psicológicamente. Estos individuos fueron asignados aleatoriamente a roles de prisioneros o guardias y sumergidos en un entorno de prisión simulada establecido en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Los prisioneros fueron arrestados en sus hogares por policías reales y sometidos a procedimientos de registro típicos antes de ser transportados a la prisión simulada. Esta iniciación en el experimento estableció inmediatamente un tono de realismo y autoridad. Los guardias, equipados con uniformes, porras y gafas de sol espejadas, tenían carta blanca para mantener el orden, siempre y cuando no recurrieran a la violencia física. Rápidamente, la situación escaló más allá de las expectativas. Los guardias comenzaron a exhibir comportamientos autoritarios e incluso sádicos, ideando métodos creativos y psicológicos para controlar y deshumanizar a los prisioneros. Estas tácticas incluían privación del sueño, confinamiento solitario y obligar a los prisioneros a usar bolsas en la cabeza. Zimbardo, quien también asumió el rol de superintendente de la prisión, observó el rápido descenso del experimento al caos. Una de las transformaciones más impactantes se observó en un guardia conocido como John Wayne, cuyo nombre real era Dave Eshelman, quien adoptó un papel particularmente duro y sádico. Su comportamiento, según relató Zimbardo, fue una dramática amplificación del rol de autoridad, llevando a la infame Noche del Cristal Roto, donde los guardias hostigaron y atormentaron psicológicamente a los prisioneros. Los prisioneros respondieron al ambiente opresivo con una mezcla de rebeldía y pasividad. El entorno de la prisión simulada se había convertido en una trampa psicológica tanto para guardias como para prisioneros, difuminando las líneas entre el juego de roles y las identidades internalizadas reales. Uno de los incidentes más llamativos involucró la llamada rebelión de los prisioneros. Apenas 2 días después del comienzo del experimento, los prisioneros se barricaron en sus celdas, lo que llevó a una respuesta enérgica por parte de los guardias que usaron extintores para recuperar el control. Este evento marcó una escalada significativa en la disposición de los guardias para ejercer control mediante medios cada vez más agresivos. El impacto psicológico en los participantes fue profundo. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de angustia emocional severa, incluyendo llanto, ansiedad aguda y desorientación. Un participante, asignado al rol de prisionero, comenzó a mostrar signos de un colapso mental dentro de 36 horas, lo que llevó a su liberación temprana. Reflexionando sobre la experiencia, Zimbardo señaló: solo unas pocas personas fueron capaces de resistir las tentaciones situacionales de ceder al poder y al dominio mientras mantenían su moralidad y decencia. La mayoría no lo hizo. Zimbardo, inicialmente sirviendo como observador, se encontró atraído por la dinámica del experimento, adoptando el rol de superintendente de prisión. Esta pérdida de objetividad fue un punto de inflexión crítico, ya que él mismo admitió más tarde: me había convertido en el superintendente de una casa de locos. El abrupto final del experimento llegó por la insistencia de Christina Maslach, una reciente graduada de doctorado de Stanford y entonces novia de Zimbardo. Horrorizada por el comportamiento abusivo de los guardias durante una visita, confrontó a Zimbardo declarando: lo que le estás haciendo a esos chicos es una cosa terrible. Su intervención fue el catalizador para que Zimbardo reconociera las implicaciones éticas y el daño psicológico que se estaba infligiendo. El experimento de la prisión de Stanford planteó preguntas críticas sobre la naturaleza del comportamiento humano, particularmente la facilidad con la que individuos ordinarios podían participar en actos de tiranía
cuando se les colocaba en una posición de autoridad dentro de un entorno deshumanizante. Las líneas borrosas entre el juego de roles y la identidad real en el experimento mostraron la poderosa influencia de los factores situacionales en el comportamiento. Ecos susurrados. La trágica historia del estudio del monstruo. En la serena ciudad de Davenport, Iowa, se desarrolló un perturbador experimento en 1939, lejos de los ojos curiosos del mundo. Este fue el escenario del infame estudio del monstruo, un experimento psicológico que dejaría una cicatriz indeleble en las vidas de sus sujetos. Realizado en la Universidad de Iowa por Wendell Johnson, un estimado patólogo del habla, y su estudiante de posgrado Mary Tudor, el estudio se embarcó en un viaje controvertido para comprender el origen del tartamudeo. Johnson, quien luchaba personalmente con el tartamudeo, estaba impulsado por un profundo deseo de desentrañar los misterios de este impedimento del habla. El estudio, llevado a cabo en el orfanato de niños tartamudos, se basaba en la hipótesis de que el tartamudeo era un comportamiento aprendido, resultado del entorno de un niño y no una condición fisiológica. El lugar elegido para este experimento fue un orfanato en Davenport, Iowa, donde las vidas de 22 niños inocentes fueron alteradas sin saberlo e irrevocablemente. Estos niños, buscando consuelo y cuidado en el orfanato, fueron en cambio sometidos a un estudio que desafiaría su propia percepción del habla y de sí mismos. El experimento se dividió en dos grupos. El primero consistía en niños que ya tartamudeaban. Estos niños recibieron terapia del habla positiva, donde sus esfuerzos de comunicación eran recibidos con aliento y elogio. El segundo grupo, donde se violaron significativamente los límites éticos, consistía en niños que no tartamudeaban. Tudor, bajo la guía de Johnson, sometió a estos niños a terapia del habla negativa, criticando constantemente su habla y sembrando semillas de duda en sí mismos. Este grupo, referido como el Grupo Experimental, se convirtió en el núcleo de la investigación de Johnson. El impacto de esta terapia negativa fue inmediato y devastador. Niños que nunca habían tartamudeado antes comenzaron a mostrar signos de impedimentos del habla. Su confianza destrozada, muchos se replegaron en sí mismos, dudando en hablar, temiendo el ridículo y la vergüenza. Un exsujeto, recordando el trauma, dijo: «Empecé a tartamudear después de esos tests en la universidad. Nunca lo hice antes. Arruinó mi vida». A medida que las semanas se convertían en meses, los cambios en estos niños se hacían más pronunciados. Las notas de Tudor, escalofriantes en su desapego clínico, observaron el deterioro en su habla. Un niño, originalmente un hablante fluido, fue descrito como cada vez más vacilante, a menudo congelándose antes de hablar. Johnson, cuya famosa cita, «El tartamudeo es lo que haces cuando intentas evitar tartamudear», irónicamente subrayaba las consecuencias no intencionadas de su propio estudio. Las implicaciones éticas del estudio eran profundas. Johnson, impulsado por la curiosidad científica, había aparentemente pasado por alto el bienestar psicológico de sus sujetos. El estudio, más tarde apodado el estudio del monstruo, se convirtió en un ejemplo inquietante de las consecuencias de la investigación desprovista de consideraciones éticas. Las ramificaciones del experimento se extendieron mucho más allá de su conclusión. Muchos de los niños, ahora adultos, hablaron del impacto duradero que el estudio tuvo en sus vidas. La pérdida de confianza, la renuencia a participar en interacciones sociales y el estigma de un tartamudeo que fue inducido artificialmente los persiguió durante años. No fue hasta décadas más tarde, en los 2000, que la historia del estudio del monstruo salió a la luz, conmocionando a las comunidades académicas y psicológicas. La Universidad de Iowa, lidiando con el legado de este experimento, emitió una disculpa formal en 2001, reconociendo el sufrimiento causado a los participantes. Wendell Johnson, una figura respetada en el estudio de la patología del habla, se mantuvo como un personaje divisivo. A pesar de sus contribuciones significativas al campo, su legado quedó permanentemente manchado por las transgresiones éticas del estudio del monstruo. Su búsqueda de conocimiento, aunque innovadora, tuvo un costo inconcebible para los mismos sujetos que buscaba entender. El estudio del monstruo se mantiene como un recordatorio conmovedor de las responsabilidades éticas inherentes en la investigación científica. Subraya la necesidad
de priorizar el bienestar y la dignidad de los sujetos de investigación, especialmente cuando son tan vulnerables como los niños. En palabras de Mary Tudor, reflexionando sobre su papel en el estudio, desearía poder deshacerlo, pero no puedo. Me siento muy mal por mi parte en él. Su remordimiento habla volúmenes sobre los dilemas morales que los investigadores deben navegar en su búsqueda de conocimiento. Ecos del sacrificio. La saga oculta de los ensayos con gas mostaza. En las sombras de la historia militar, oscurecida por la niebla de la guerra y el paso del tiempo, yace el relato de los experimentos del ejército de los Estados Unidos con gas mostaza. Estos ensayos, realizados desde los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial, fueron parte de un esfuerzo clandestino para entender y prepararse para la guerra química, una amenaza inminente en el paisaje militar global. El viaje a este capítulo encubierto comienza en el periodo de entreguerras, una época en la que los recuerdos del uso de gas mostaza en la Primera Guerra Mundial aún estaban vivos en la mente de los estrategas militares. Buscando fortalecer las defensas de la nación contra esta insidiosa arma, el ejército de los Estados Unidos inició una serie de experimentos que abarcarían décadas e impactarían innumerables vidas. El Arsenal Edgewood en Maryland y el Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C., se convirtieron en ubicaciones clave en este esfuerzo. Aquí, jóvenes militares, a menudo sin informarse de las implicaciones completas, fueron expuestos al gas mostaza en una variedad de entornos, desde campos abiertos hasta cámaras cerradas. Estos militares, muchos en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20, epitomizaron el fervor patriótico de la era. Se les aseguró que su participación era crucial para la seguridad nacional, una noción que resonó profundamente en el paisaje posterior a la Primera Guerra Mundial. Los ensayos variaron en severidad, pero todos compartieron una característica común: la exposición al gas mostaza, una sustancia conocida por sus efectos de ampollas y asfixia. Las secuelas inmediatas a menudo eran agonizantes, como relató un veterano. Sentía como si mi piel estuviera en llamas y mis pulmones a punto de colapsar. Sus palabras reflejan el trauma físico y emocional experimentado por muchos participantes. El costo de estos experimentos no fue solo inmediato, sino duradero. Los veteranos a menudo se encontraron luchando con problemas de salud crónicos que iban desde problemas respiratorios hasta afecciones recurrentes de la piel. Sin embargo, durante años, sus historias permanecieron sin contar, sus sacrificios no reconocidos, ocultos bajo el velo del secreto militar. Con el paso de las décadas, la verdadera magnitud de estos experimentos con gas mostaza comenzó a emerger. El levantamiento del velo a finales del siglo XX reveló la escala e impacto de estos ensayos. Los veteranos, ahora envejecidos, salieron con sus historias, pintando un cuadro vívido de sus experiencias y sufrimientos. Fue una revelación que provocó tanto conmoción como introspección sobre la naturaleza de la investigación militar y el trato a quienes sirven. Un aspecto particularmente inquietante de estos experimentos fue la inclusión específica de militares de minorías. Los soldados afroamericanos, japoneses americanos y puertorriqueños estaban desproporcionadamente representados, a menudo elegidos debido a los prejuicios raciales prevalentes y la creencia errónea de que eran más resistentes al dolor y a los químicos. Este proceso de selección añadió una capa de discriminación racial a las violaciones éticas de los experimentos. Las cicatrices ocultas del proyecto 4.1. En las serenas aguas azules del Pacífico se desplegó una narrativa de dolor y ciencia, oculta a la mirada del mundo. Esta era la historia del Proyecto 4.1, un estudio secreto realizado por los Estados Unidos tras la prueba nuclear Castle Bravo el 1 de marzo de 1954. La prueba, que tuvo lugar en el atolón Bikini en las Islas Marshall, fue el dispositivo nuclear más potente jamás detonado por los Estados Unidos en ese momento. Sin que muchos lo supieran, también se convirtió en el catalizador de un experimento humano imprevisto que involucraba a los residentes de las Islas Marshall. El proyecto 4.1 comenzó como una consecuencia no planeada de la prueba Castle Bravo, que expuso inesperadamente a los residentes de los atolones cercanos, incluyendo Rongelap y Utirik, a la lluvia radiactiva. Los habitantes experimentaron enfermedad por radiación aguda,
Sus vidas se entrelazaron sin saberlo con un estudio científico sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. El proyecto derivó su nombre de su designación en el Plan Operativo de Castle Bravo. 4.1 se refería al estudio de la contaminación radiactiva en seres humanos. La explosión de Castle Bravo fue mucho más poderosa de lo que los científicos habían predicho, alcanzando 15 megatones, más del doble de la fuerza esperada. El cálculo erróneo llevó a un cambio inesperado de viento que llevó la lluvia radiactiva a los atolones de Rongelap y Utirik, a unos 100 millas al este del sitio de prueba. En cuestión de horas, los habitantes, viviendo sus vidas habituales, fueron bañados con una ceniza fina y polvorienta, marcando el comienzo de un capítulo trágico en su historia. Los efectos inmediatos de la lluvia radiactiva fueron severos. La gente sufrió náuseas, vómitos y quemaduras en su piel. La pérdida de cabellos siguió, y el entorno prístino que llamaban hogar se convirtió en un silencioso testamento de la devastación nuclear. El gobierno de los Estados Unidos, al darse cuenta de la gravedad de la situación, inició el Proyecto 4.1 para estudiar los efectos médicos de la exposición a la radiación en estas víctimas no intencionadas. El doctor Robert Conard, un médico de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, lideró el equipo médico que primero llegó a Rongelap y Utirik. Los residentes fueron sometidos a rigurosos exámenes médicos, análisis de sangre y recolección de fluidos corporales. Estos exámenes continuaron durante décadas, convirtiendo a los isleños en sujetos involuntarios de un estudio a largo plazo sobre los efectos de la radiación. Los isleños, sin conocer la extensión completa de su papel en esta narrativa científica, se referían al Dr. Conard y su equipo como los Doctores Lápida, un reflejo sombrío de su miedo y la cruda realidad que enfrentaban. Lo que siguió en los años posteriores fue una vida de incertidumbre y trastorno para los isleños. Fueron reubicados múltiples veces, su salud continuamente monitoreada y estudiada por científicos estadounidenses. Los efectos a largo plazo fueron devastadores. Se observaron tasas aumentadas de trastornos de la tiroides, abortos espontáneos y cánceres en la población. El legado de la exposición a la radiación no fue solo una serie de dolencias físicas, sino una profunda alteración del modo de vida de una comunidad. Las implicaciones éticas del Proyecto 4.1 son profundamente inquietantes. Los residentes de las Islas Marshall, participantes involuntarios en un estudio de la lluvia radiactiva, nunca fueron adecuadamente informados ni dieron su consentimiento para esta observación prolongada. Su situación fue resumida más tarde en una cita inquietante de un líder rongelapese, quien dijo: «Fuimos conejillos de Indias. Nos usaron solo para estudiar los efectos de la radiación». Al cerrar este sombrío recorrido por algunos de los corredores más oscuros de la experimentación humana, recordamos el legado inquietante dejado por estos estudios. Desde los escalofriantes esfuerzos del Dr. Joseph Mengele en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los procedimientos fríos y calculadores de la Unidad 730 y uno durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, estos experimentos son recordatorios claros de las profundidades a las que puede hundirse la humanidad en nombre de la ciencia y el progreso. Al reflexionar sobre estos momentos, una cita de los juicios de Nuremberg, que juzgaron los crímenes de guerra de la era nazi, resuena poderosamente. Los derechos de los individuos no son subordinados a los intereses de la ciencia. Estas palabras, pronunciadas tras algunos de los experimentos más horribles en la historia humana, continúan resonando como un principio rector en la búsqueda del conocimiento científico. El legado de estos experimentos sirve como un recordatorio sobrio de la importancia crítica de los estándares éticos en la investigación. Subrayan la necesidad de una vigilancia constante para asegurar que la búsqueda del conocimiento nunca vuelva a eclipsar los principios fundamentales de la humanidad y el respeto por la dignidad humana. Al mirar hacia atrás a estos capítulos de la historia, comprometámonos a un futuro donde los ecos del pasado nos guíen hacia un enfoque más ético y humano de la indagación científica.